Un bendecido día para cada uno de ustedes, familia Cocreate Imparable. Vamos a darle continuidad a nuestra lectura en este tomo maravilloso, Abriendo Puertas de Bendición, de Laín García. Muy bien, vamos a hacer la continuación de la lectura de la página número 26. Ha nacido una nueva ciencia, la física cuántica. Esta cubre aquel vacío que tenía la ciencia antigua y tratar de explicar lo que sucede a nivel no visible. La espiritualidad lo llama metafísica y la ciencia lo llama cuántico. Una vez más, es cuestión de etiquetas, pero por fin y ahora y había atado cabos, ya entendí los mensajes espirituales y los científicos. ¿Qué es lo siguiente? Aquí hay una frase de Albert Einstein, de la página número 27. La humanidad requerirá una nueva forma de pensar si quiere sobrevivir. La humanidad requerirá una nueva forma de pensar si quiere sobrevivir. Miren qué tan poderoso esto. Lo siguiente es el método. Ciencia y espiritualidad tratan de explicar una realidad. Pero ¿de qué nos sirve eso? No debemos vivir la vida a un nivel teórico. Eso es aburrido y no nos hace disfrutar de las maravillas del mundo. Reitero esto. Ciencia y espiritualidad tratan de explicar una realidad. Pero ¿de qué nos sirve eso? No debemos vivir la vida a un nivel teórico. Eso es aburrido y no nos hace disfrutar de las maravillas del mundo. Sin embargo, creo que la vida está hecha para experimentarla, no para estudiarla. ¿No crees en lo más profundo de tu corazón que estamos aquí como una experiencia de aprendizaje antes de volver al lugar de donde venimos? ¿No te dice eso la voz de tu alma? Voy a reiterar esta pregunta. ¿No crees en lo más profundo de tu corazón que estamos aquí como una experiencia de aprendizaje antes de volver al lugar de donde venimos? ¿No te dice eso la voz de tu alma? Así que me puse manos a la obra. Investigué, leí, aprendí, pero sobre todo experimenté esta obra que tienes en tus manos. Es la evolución de más de 15 años de trabajo y estudio. Tengo 32 años mientras escribo estas líneas. Y podrás pensar, ¿15 años? Pero si eras un niño cuando empezaste a investigar. Sí, y sí. Y si has leído La voz de tu alma, sabrás que con 15 años sucedió un acontecimiento en mi vida que lo cambió todo. Pero mejor te lo cuento en el siguiente capítulo. Visionario es aquel que cree y ve. Por este orden, cree y ve. Visionario es aquel que cree y ve. Por este orden. No escuchan las voces ajenas o la voz de su mente condicionada, sino la voz de su alma. Son personas intuitivas, creativas, y sus acciones no son guiadas por el miedo, sino por la fe. Ellos entienden que no pueden dar lo que no tienen. Son fuente de bendición para quienes les rodean y saben que su máxima necesidad es mejorarse a ellos mismos en todos los aspectos de su vida, para poder así ayudar a mejorar la vida de los demás. No lo creen todo, pero lo comprueban.
no critican, sino disciernen, se enfocan en sus sueños y no en sus obstáculos. Ellos son seres favorecidos por el universo. El mundo cuida de ellos todo el tiempo. ¿Y saben qué? Por muchas injusticias, la vida las restaura y se las multiplica en bendiciones. Muy bien, qué hermoso mensaje. Bienvenido de nuevo, amado lector. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Proust. Por fin aprenderás las enseñanzas de los grandes maestros del pasado como Jesús, Buda o Confucio, explicados en un lenguaje del siglo XXI y aplicado a nuestra sociedad actual. Aprenderás también cómo la ciencia, a través de la física cuántica, apoya todos estos principios atemporales y sobre todo lograrás comprenderlos y dominarlos para que tú, como todos ellos, puedas ser el creador de tu vida para abrir nuevas puertas de bendición. Pero no nos desviemos del asunto. Tenía 15 años cuando empecé mi estudio en estos principios y ahora tú vas a aprender. ¿Y qué pasó con 15 años? Voy a tratar de explicártelo con todo lujo de detalles como nunca antes lo hice. Y creo que te ayudará a comprender que tu mente tiene poder sobre la materia y que la capacidad de obrar milagros está en tu interior y que siempre estuvo, está y estará disponible para ti, siempre y cuando tú eliges, elijas utilizar esa capacidad innata que todos poseemos. Quizás ya hayas leído esta historia más veces, pero recuerda que la repetición es la madre del aprendizaje. Y al leerla varias veces captarás mejor la esencia y tu alma te revelará algunos principios que permanecían ocultos a la vista y podrás aplicarlos a tu vida para poder superar cualquier desafío y alcanzar nuevos sueños. Te recomiendo que mientras la leas tengas una libreta y un bolígrafo a mano, pues seguro que hay una o varias revelaciones para ti. Como sabes, no estás leyendo esto por casualidad. Así que busca la conexión entre lo que me ocurrió y algo que te haya podido pasar a ti o que te esté ocurriendo. O busca la diferencia entre las reacciones que yo tuve y las que tú hayas podido tener, para que puedas entender qué es lo que verdaderamente marca la diferencia en la vida de las personas. Este es un paso fundamental para abrir puertas de bendición, conocer la verdad que nos hace libres. Empecé a nadar a los 6 años y a los 11 ya me despertaba a las 5:30 de la mañana. Empecé a nadar a los 6 años. Ya a los 11 ya me despertaba a las 5:30 de la mañana para empezar con los entrenamientos. Salía de entrenar, iba al colegio, volvía, llegaba a casa, comía, hacía algo de gimnasio, volvía al colegio por la tarde, salía y volvía a ir a la piscina. Esa era mi vida. 2 o 3 entrenamientos diarios de lunes a sábado y a veces los domingos también competíamos, hacíamos unos 10.000 a 12.000 metros diarios todos los días, más el entrenamiento físico fuera del agua, imagínate. No nací con mucho talento para la natación, en realidad. No nací con mucho talento para nada. Mi hermano pequeño ganaba todas las competiciones con suma facilidad, mientras que yo
me esforzaba mucho y nunca ganaba nada. Recuerdo salir de competir con 7 u 8 años, ir a la cafetería donde esperaban todos los padres a sus hijos y solo escuchar comentarios sobre mi hermano. Pero yo era el mayor y nadie me mencionaba. Me sentía menospreciado, ninguneado, nada importante. Esa situación fue difícil porque además tampoco tenía talento para los estudios. Así como mi hermano lo aprobaba todo y sacaba buenas notas sin estudiar, a mí me costaba muchísimo. Recuerdo pasarme horas y horas memorizando las lecciones para soltarlas el día del examen, aún así sin entenderlas, como única estrategia para poder aprobar. Todas esas dificultades casi me hunden, pero finalmente me incentivaron y aprendí a esforzarme más que el resto. En ese momento aprendí algo. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos y manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. Reitero, Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos y manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. Poderoso. Aprendí que cada dificultad te hace más fuerte y que estas son necesarias para obligarte a sacar los recursos internos que permanecen dormidos. Sin embargo, cuando naces con talento, no estás acostumbrado a la dificultad. Y cuando las cosas se ponen difíciles, normalmente los talentosos abandonan. Y cuando las cosas se ponen difíciles, normalmente los talentosos abandonan. Así que, amado lector, si eres como yo o nacís o no y no naciste muy talentoso y tu vida estuvo marcada por las dificultades, felicidades, porque el universo siempre compensa y empezó tu vida siendo algo difícil, terminará sin duda siendo algo grandioso. Poco a poco empecé a ganarlo todo. Quedaba campeón de mi comunidad, iba a campeonatos de España y estaba siempre en el podium entre los 3 primeros. Y como tenía tanto éxito, también tenía muchos amigos. ¿Te has dado cuenta de que cuando todo va bien, todo el mundo quiere estar a tu lado? Pero aprendí algo importante. Me di cuenta en esa época de que el universo es cíclico y que la vida es como las estaciones. Etapas como la primavera en las que todo sale bien y todo el mundo quiere estar a tu lado, pero también hay momentos en que estás en el invierno. Y por mucho que te esfuerces, las cosas no salen como querrías. Y la mayoría de esas personas desaparecen de tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues con 15 años, después de esforzarme muchísimo y conseguir ciertos éxitos en la natación, llegó el invierno a mi vida. Estaba en la consulta del médico de madrugada, había ido de urgencias porque llevaba unos días que no podía seguir el ritmo de mis entrenamientos. Salía de entrenar todos los días con fiebre, dolores musculares y articulares. No podía terminar los entrenamientos. Así que unos de esos días fui a ver a mis padres. Al terminar la sesión y me acerqué a uno de sus negocios que tenían. Mi madre no me esperaba. Así que se sorprendió y me preguntó, Laín, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? No, mamá, no estoy bien. He venido porque llevo unos días que no me encuentro bien. Me cuesta terminar los entrenamientos. Llego a casa todos los días con fiebre.
Me duele mucho todo el cuerpo y los músculos y articulaciones parecen que me vayan a explotar. No os había dicho nada a ti y a papá para que no os preocuparos, pero es que ya no puedo más. Mi madre me miró con cara de preocupación, se acercó, me dio un abrazo y me dijo, Laín, puedes contárnoslo todo. Somos tus padres, te queremos muchísimo. No te preocupes, ahora mismo cerramos y nos vamos al médico de urgencias. Y allí estaba yo, en esa sala de urgencias, esperando a que el médico nos atendiera. Me estuvieron haciendo pruebas durante 3 o 4 horas y por fin, de madrugada, entró el médico y me dio su diagnóstico. Tenía mononucleosis, o lo que se conoce como la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva. El médico me dijo que no era grave esa enfermedad. En realidad es una gripe, pero a lo grande. Sin embargo, sí veía algo grave en mi hígado. Tenía el hígado muy inflamado, y demasiado. De hecho, se podía apreciar desde fuera cómo sobresalía el abdomen. Y me dijo que eso sí era peligroso, así que tenía que estar varios meses en reposo. Estuve 6 meses en cama. Perdí el curso escolar. Por supuesto, dejé de nadar. La primera semana me llamaron todos mis amigos, pero al cabo de un mes ya no llamaba a nadie. Era cuando más los necesitaba, pero ellos dejaron de llamar. En el invierno de mi vida, mis amigos se marcharon. El resultado de todo esto es que tuve depresión con 15 años. Lo tenía todo y la vida me dio un golpe demasiado duro, solo en casa, sin amigos, sin natación, sin colegio, nada. Pasaron los meses y volví al médico y me miraron, me hicieron pruebas y me dijeron que ya estaba bien, que ya podría volver al colegio, a nadar y podría hacer la vida normal paulatinamente. Al día siguiente empecé a nadar, pero a pesar de las ganas, mi cuerpo seguía entumecido y a pesar de que mi madre me animaba, yo sabía que en el fondo algo no iba bien. Estuve así como 3 o 4 días yendo al colegio a entrenar, pero seguía estando exhausto. Me dolían mucho los músculos y las articulaciones y mi cuerpo seguía sin responder. Volví a ver a mi madre después de entrenar y le dije que algo no andaba bien. Así que volvimos de madrugada al médico y después de varias horas de madrugada, este entró en la habitación y me dio su diagnóstico. Laín, dijo el médico, lo que tú tienes es síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Son enfermedades crónicas y degenerativas. Lo que significa es que vas a ir a peor. Pero con la ciencia podemos pararlo y conseguir que no tengas tanto cansancio ni dolores. Miré a mi madre y me eché a llorar. De pronto mi mundo se desmoronaba. Mis sueños, la natación, mis amigos, todo empezó a caer. Mientras buscábamos un taxi, mi madre trataba de consolarme. Me decía que no importaba si no podía nadar. Quizás podría ser de modelo, tengo bastante altura y tenía el físico de un nadador de élite, pero yo no quería eso para mí. La miré con los ojos llorosos y le dije, ¿no entiendes que lo que yo quiero es nadar? Esa noche llegamos a casa de madrugada. No cené, no dormí nada y al día siguiente tampoco. Me tiré como 3 días encerrado en mi habitación y uno de esos días mi mente estaba a punto de explotar. No tenía esperanza, así que me fui al baño con la intención de quitarme la vida. Pero algo ocurrió. En medio de todo el ruido mental, una voz me dijo, Laín, no lo hagas. Me quedé parado, asustado. ¿Qué había sido eso?
no lo hagas. Laín, hay algo bueno para ti. Otra vez la voz habló y esta vez más fuerte y más clara. Ese día escuché por primera vez lo que luego llamé la voz de tu alma. Y entendí que todos tenemos esa voz, solo que a menudo escuchamos las voces equivocadas. Así que ese día decidí, tomé la decisión más importante de mi vida. Nadie jamás me va a volver a etiquetar. Decidí que nadie iba a etiquetarme nunca más, que quien era nadie para, perdón, que quien era nadie para decidir mi futuro. Decidí que nadie iba a etiquetarme nunca más, que quien era nadie para decidir mi futuro. Por muy experto que fuera, muchos títulos que tuviera, ni siquiera mis padres o mis amigos podían decirme nunca más lo que yo podría lograr. ¿Alguna vez te has sentido etiquetado por alguien? Las peores etiquetas, sin embargo, nos las ponemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no puedes? ¿Cuántas veces te has dicho soy demasiado torpe? O soy demasiado mayor, o no soy tan inteligente, o no soy tan guapo, o no soy tan simpático? ¿Cuántos nos etiquetamos de esa forma? Nos convertimos en nuestros peores enemigos. Así que tomé la decisión de que la única persona que me iba a etiquetar era yo, a mí mismo, y que a partir de ese momento iba a decidir sobre mi destino siempre y me comprometí a escuchar la voz adecuada. Ese día salí de la habitación y le dije a mis padres que tenía el sueño de ser campeón de España de natación y les pedí que me apoyaran. Mis padres empezaron a hablarme del informe médico y de todos los impedimentos, pero les insistí en que solo necesitaba su presencia, nada más, ni siquiera sus palabras, tan solo que me dejaran hacer y me apoyaran, solo eso. Y lo hicieron. Son seres extraordinarios. Me reuní con mis amigos y les dije que no quería volver a saber nada más de mi enfermedad y que el primero que me hablase de ello se iba fuera de mi vida. Y estaba hablando muy en serio. Eso es negar la realidad, me dijo uno de ellos. No, contesté yo. Eso es conformarme con mi pasado y ahora elijo con algo nuevo para mí. Si vas a apoyarme bien, si no, estás fuera, concluí. Wow, a los 15 años. Así que seleccioné muy bien al tipo de personas que quería tener a mi lado. Sabía que lo que me esperaba no iba a ser fácil, que iba a tener impedimentos físicos y mentales, y no estaba dispuesto a tener que estar discutiendo todo el tiempo con esos amigos negativos que solo veían problemas y trataban de disuadirme de mi objetivo. Toda mi energía tenía que estar dirigida a un punto, cumplir mi sueño. Me fui entonces a ver al entrenador y cuando entré a la piscina, me vio y vi su reacción. Laín, ¿cómo estás? Dijo. Ya me han dicho que no puedes nadar más. Lo siento mucho. Otro maestro etiquetador. Le interrumpí. ¿Que no puedo? Dije. Sí, no puedo. Me, me meto en el agua y de todas formas, allá, me meto en el agua de todas formas. Tengo el sueño de ser campeón de España y lo voy a lograr contigo o sin ti. Dime, si me vas a apoyar, porque si no, me voy del club de España, de Europa y del mundo, pero voy a hacer esto contigo o sin ti. Voy a hacer esto contigo o sin ti. Y si le dijeras eso a todos tus detractores, sean amigos o enemigos, wow.
Aquel hombre me miró asombrado y no le quedó más remedio que aceptar. Así que empezamos a entrenar y no voy a engañarte, fue horrible. Los primeros días me quería morir. Veía como todos esos amigos que habían dejado de llamarme seguían ganando medallas, aparecían en las fotos sonrientes y nunca más se habían vuelto a acordar de Laín, mientras yo seguí en el invierno de mi vida. Salía de entrenar todos los días y me dolía más el cuerpo. Llegaba a casa con fiebre, fue bastante duro. Y lo peor no fue mi físico, sino mi mente. Ella trataba de convencerme de que parase y no continuase con aquello. Utilizaba varios argumentos. Mira el informe médico. ¿Para qué quieres una medalla? No vas a poder vivir nunca de la natación. Aunque seas campeón, ¿para qué tanto esfuerzo? Todo esto y muchos más me decía mi mente todos los días y las voces ajenas de las personas de mi alrededor que me cuestionaban lo que hacía y me hacían ver que era una locura o que no valía la pena. Demasiadas veces en mi contra y solo una voz a mi favor, la voz de mi alma. Pero poco a poco aquellas voces fueron acallándose y haciéndose más chiquititas, mientras que la voz de mi alma fue haciéndose cada vez más grande y más audible. Aquello en lo que te enfoques crecerá. Si escuchas la voz de tu mente, o de las personas de tu alrededor, estás escuchando muchas veces la voz de la limitación y esta crecerá. Enfócate en escuchar la voz de tu alma y esta también crecerá para llevarte a nuevas alturas en tu vida. Aprendí algo. Cuando escuchas la voz adecuada, se abren puertas de bendición y si escuchas las voces equivocadas, se cierran para siempre. ¿Cuántas veces hiciste caso a la opinión de las personas de tu entorno y decidiste según sus expectativas? ¿Cuántas veces escuchaste a tu mente decir que no puedes y le hiciste caso con el tiempo? ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si lo hubieras hecho? Algo en tu interior quería, había esperanza, pero sin embargo escuchaste las voces equivocadas. El resultado de escuchar la voz correcta es este. 1 año y medio después conseguí la mínima para ir al Campeonato de España de verano. Y el primer día nadé las eliminatorias de los 50 metros libres, la prueba más rápida de velocidad. Prácticamente todos los nadadores españoles nadan esa prueba. Al llegar allí, no me imaginaba que el universo me tenía reservada una prueba de fe más. Llevaba 1 año y medio sin ver a mis mejores amigos de natación, aquellos que me dejaron de llamar en el peor momento. Pero a pesar de eso, no les guardé rencor, lo entendía. Ellos tenían su vida y yo desaparecí de la noche a la mañana. No les guardaba rencor, al contrario, quería verlos, les añoraba y quería volver a estar con ellos. Así que esa mañana llegué al campeonato dispuesto a prepararme y calentar para competir en las eliminatorias. Entonces, de lejos vi a mi grupo de amigos y vi que ellos me miraron, alcé brazo y moví la mano para saludarles. Pero ellos giraron la cara y me ignoraron. Estaba seguro de que me habían visto. ¿Por qué no me saludaron? Roto de dolor, dejé de cambiarme y subí a las gradas donde estaban mis padres. Les dije que no quería seguir allí, que había sido un error, de que quería volver, de que quería volver a casa. Mis padres me escucharon y después me miraron y me dijeron, Naín, nosotros estamos aquí por ti y haremos lo que tú digas. Solo tenemos una pregunta para ti. ¿Estás aquí por ellos
o estás aquí por ti? Wow. De pronto lo tuve claro, tenía un sueño e iba a cumplirlo. No iba a dejar que al final todo se torciese. He observado que justo antes de un gran milagro parece que todo se desmorona alrededor. ¿Lo has notado? ¿Cuántas veces nos hemos perdido grandes milagros en nuestra vida? Porque justo cuando estábamos a punto de lograrlo, todo parecía mostrarnos lo contrario y lo creímos, dejando el sueño a medias y volviendo a nuestra zona de confort. Creo que sinceramente que demasiadas veces y no podemos permitirlo más. Hay más bendiciones esperándonos, amado lector, y es tiempo de recolectar los frutos de la cosecha que llevamos tiempo sembrando. ¿Lo crees? Aprendí que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Nadé las eliminatorias por la mañana y me clasifiqué para la final de la tarde con el mejor tiempo de todos los participantes. Era impresionante. Solo un año y medio después y estaba en el top de la élite de mi país. Por la tarde, después de la siesta, tenía que despertarme para ir a nadar la final. La piscina estaba a una hora del hotel, para lo que el club había contratado un autocar para llevarnos a la piscina. Pero aquella tarde no me sonó el despertador, me dormí. Cuando desperté, el autocar ya se había ido. No me lo podía creer, con todo lo que me había costado llegar a ese campeonato y tenía la oportunidad de cumplir mi sueño y mi propio club, mis entrenadores y mis compañeros me habían dejado tirado. Ni siquiera habían subido a la habitación para avisarme. Todavía más dificultades. No eran dificultades, eran pruebas de fe. Era el universo diciéndome, ¿de verdad lo quieres? Demuéstramelo. Y, y derramaré bendiciones en ti. Haré milagros imposibles y las realizaciones llegarán a tu vida en avalancha. Pero casi me rindo. Mi vocecita mental me volvió a disparar y me decía, no vayas, que se fastidian, te han dejado tirado. Pero otra vez intervino la voz de mi alma y me decía, Laín, no es por ellos, es por ti, es tu sueño, lo vas a lograr. Así que una vez más volví a escuchar la voz adecuada y cogí la mochila, puse el bañador, gorro, gafas, toalla y me fui a cumplir con mi destino. Lo que no sabía era lo que me esperaba. Llegué a la piscina y cuando vi a mi entrenador, noté que se sorprendió. Mis compañeros ya estaban en el agua calentando y yo llegaba después de una hora de caminata por Alicante, entrando por la piscina con mi mejor sonrisa. No le dije nada, me cambié y me puse a calentar. En un momento del calentamiento le pedí que me cronometrara una serie. Me sentía bien, como nunca, y sabía que podía. Me tomó la serie, me miró y me enseñó el cronómetro. Había hecho mi mejor tiempo y me dijo, lo puedes hacer. Y lo miré y le dije, lo sé, desde hace un año y medio. Gracias por tus palabras y gracias por irte sin mí, porque tengo a Dios de mi lado y Dios está conmigo. ¿Y quién contra mí? Hoy voy a ganar y lo haré contigo o sin ti. Salí del agua, me saqué, me puse el bañador de competición y esperé mi turno. Cuando se acercaba el momento, me fui a la cámara de salidas. La cámara de salidas es donde calentamos los nadadores clasificados para nadar la final. Hay unas sillas y puedes sentarte, moverte o escuchar música hasta que llegue tu turno. Por la mañana había visto a muchos de mis amigos, de mis antiguos amigos, que nunca más me llamaron durante mi enfermedad. Y ese día me negaron el saludo, haciéndose los despistados. Pero por la tarde llegué a esa cámara de salidas como ganador. Había hecho la mejor marca y los mismos que me negaron el saludo por la mañana
vinieron a felicitarme por la tarde, dieran mis rivales en la final. Allí aprendí otra cosa. La gente te alabará cuando te vaya bien y te criticará cuando te vaya mal. Ambas cosas te tienen que dar igual. Son voces ajenas. Lo importante es la voz de tu alma. Muy bien, voy a leer 3 minutos más y comentarios. El árbitro nos llamó. Por fin nos tocaba competir. Los 8 mejores de España nos batíamos en la final. El mejor tiempo, yo en la calle central. A mi derecha, uno de mis antiguos amigos. A mi izquierda, otro de mis antiguos amigos, pero solo pensaba en mi sueño y que por fin estaba a punto de lograrlo. Mis padres estaban en la grada. Se cortaba la tensión en el ambiente. Muchas de las personas allí presentes conocían mi historia. Algunos estaban esperando a que fracasara porque así justificaban también sus fracasos. Se dirían a ellos mismos, ¿ves? Teníamos razón. Eso no se puede hacer. Era lo normal. Sin embargo, había muchas personas que esperaban que yo lo lograse, porque eso les daba esperanza a ellos también. Y se dirían, ¿ves? Si él pudo, nosotros también podemos. Aprendí algo. Busca las referencias adecuadas. Muchos buscan las referencias de personas que no lo logran para justificar el por qué ellos también pueden lograrlo, el por qué ellos también, perdón, el por qué ellos tampoco pueden lograrlo. Pero los ganadores buscan las referencias adecuadas. Personas que sí lograron, a pesar de todas las dificultades, y eso les da esperanza para lograrlo ellos también. Tengo una máxima en mi vida. Si alguien pudo, yo también. Y si nadie ha podido todavía, ¿por qué no ser yo el primero en lograrlo? El árbitro dio la señal y dijo, preparados, nos agachamos en el podium para saltar y antes de que sonara el silbato, alguien hizo un ruido en la grada y salté antes al agua y me caí. Recuerdo ese momento en cámara lenta. Caí al agua y empecé a llorar, porque en natación solo hay una salida. Si te caes antes al agua, estás descalificado. Después de 1 año y medio y de superar todo tipo de obstáculos, cuando estaba más cerca de lograr mi sueño, me caí al agua, descalificado. Pero ese día aprendí algo también. Los muros son pruebas de fe y aprendí que si crees, no importa lo que tardes en lograrlo, no hay fracaso, solo demora en los resultados. Salí del agua llorando, me quité el gorro y las gafas y los tiré al suelo y justo cuando me iba, escuché los pasos de alguien que venía corriendo. Laín, no te vayas, me dijo el árbitro tocándome el hombro. No ha sido culpa tuya. Alguien hizo un ruido en la grada antes de que diéramos la señal. Puedes volver a nadar. En más de 20 años compitiendo, nunca vi a nadie que lo dejaran volver a nadar si caía al agua antes de que sonara el silbato. Pero a mí sí me dejaron volver a nadar. Y me vino a la cabeza una frase que leí en un libro de Paulo Coelho. Cuando tienes un sueño y vas tras él, el universo entero conspirará a tu favor. Y sí estaba sucediendo. En ese momento lo supe. Supe que iba a ganar. ¿Alguna vez has tenido la certeza de que algo iba a suceder? Volví a colocarme el gorro y las gafas y me preparé. El árbitro dio la señal y salté. No miraba a nadie, solo hacia adelante y pensaba en ese 1 año y medio todo lo que pasé, pero sentía que el universo entero me apoyaba, que quería darme su favor y que realmente la vida es buena. Te ayuda cuando tú le das primero. Toqué la pared, no miré el tiempo, miré a la grada de mis padres que sabían todo lo que había pasado y estaban saltando, gritando. Miré al otro lado
y mis compañeros de entrenamiento que estaban en la otra grada y estaban locos, desatados. Luego miré el tiempo y sí, lo había logrado. Récord de España de mi edad, campeón de España y mínima para el campeonato de Europa. 2 días después, nadé la final de los 50 metros mariposa y la gané. Un mes fui al campeonato de Europa y fui finalista entre los 8 mejores de Europa, solo un año y medio después de mi diagnóstico. Después de aquello, fui varias veces campeón de España, varias veces finalista en campeonatos de Europa, haciendo récords de España por equipos y estuve 7 años con la selección española viajando por todo el mundo y compitiendo en campeonatos internacionales junto a los mejores deportistas del mundo. El cambio es posible y los milagros existen. Y si yo pude, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué deseas? Date cuenta de que triunfé en el deporte, me convertí en uno de los mejores deportistas, pero no nací con talento para el deporte. Me diagnosticaron una enfermedad crónica. Mis amigos me dejaron de llamar. Contraje depresión. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, mis amigos me volvieron a dar la espalda. El mismo día del campeonato me dejaron tirado en el hotel y el autor se fue. Caí antes al agua y me descalificaron. Pero a pesar de todo eso, gané. Logré mi sueño y tengo una pregunta para ti. ¿En qué desafío te hubieses rendido tú? Sé sincero, porque sabes, todas las personas de éxito que he conocido y a las del universo abrió puertas de bendición, tuvieron muchas dificultades. También las tuvieron las personas que no tuvieron éxito. Pero la diferencia entre estos y los primeros es que las personas de éxito tuvieron dificultades, pero siguieron para adelante con fe, mientras que el resto se dejaron llevar por las apariencias y se rindieron con fe, sí, porque no hay mayor acto de fe que continuar apostando por algo cuando todo te indica que está perdido o no sucederá. Y esa es la fe de que habla Jesús. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y recuerdas que según tu fe se te es dado. Es decir, que según tu capacidad de seguir actuando cuando todo parece estar perdido, y sí, digo actuando porque muchas personas creen que esa fe es pedir y esperar y también hay que actuar. Esto es solo el principio. Solo recuerda, la mente funciona cuando se abre. ¿Estás preparado para empezar? Si tú estás listo, yo lo estoy. No tienes que ver para creer. Tienes que creer para ver. Aprende a mirar con los ojos de la fe. Sé un visionario y se abrirán puertas de bendición. Empecemos. Muy bien, familia. Extraordinario. Si alguien ha podido, tú también. Y si nadie lo ha logrado todavía, ¿por qué no ser tú el primero? Laín García Calvo. Se me hizo un nudo en la garganta, casi me he hecho llorar, pero estuvo muy emocionante la lectura de hoy. Familia, tenemos 5 minutitos. Yo sugiero tal vez somos 6 personas, 1 minuto, 1 minuto y medio de lo que se llevan de la historia de Laín. Vamos a empezar con Marta. Adelante, Marta. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Wow, esta lectura es algo extraordinario que nos llena el alma y de poder seguir adelante, que no veamos a los restos, simplemente que demos esa, esa gran energía de poder comprender y saber de las cosas que nosotros queremos hacer. No veamos lo que los restos nos digan. A veces sabemos, ¿no? Que todo lo sabemos y decimos, wow, estamos viendo siempre los errores de los demás, siempre estamos juzgando, pero jamás nos ponemos en zapatos de los restos. Y lo más importante es que tengamos presente de poder entender y seguir
lo que Laín hizo, que no le importó lo que dijeran los restos, solo escuchó la voz de su alma, solo escuchó su ser, su corazón, de poder seguir adelante y seguir esforzándose en lo que quería hacer. Eso me llevo, porque entendí a todo esto de que solo es ser perseverante, tener fe, tener esa gran certeza de poder conseguir lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, eso es lo que me llevo, ser perseverante, tener fe en lo que nosotros queremos hacer. Muchas gracias, Olge. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias por tu apreciación, por todo lo que te llevas de esa historia de Laín. Adelante, Fernando. Buenos días, gracias. El mensaje principal sería que Dios elige, bueno, más bien no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos y que manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. No nos dejemos llevar por las etiquetas. Además de eso, nadie jamás eh, tiene que limitarte cuando tienes un sueño. Tienes que seguir adelante. Y el último mensaje sería, em, estés preparado, actúa cuando es el momento, dale con fe. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por lo que te llevas. Adelante, Úrsula. El espacio es tuyo. Gracias, Olga. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Wow, el mensaje que me llevaría es que realmente los muros son pruebas de fe y tenemos que seguir perseverando y caminar desde la fe y escuchar, no escuchar las voces ajenas y mucho menos las voces mentales que todavía aún no está entrenada. Entonces, escucha la voz de tu alma y bueno, me llevo eso. Muchísimas gracias, Olga, por la lectura de hoy. Gracias a todos, que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula. Indira, adelante, por favor. Muy buenos días. Lo que yo hoy día me llevo es que todo está en nosotros, toda la fuerza, todo el poder está en ti. Nada te va a detener si tú así lo decides, si tú te esfuerzas, si tú confías en Dios, porque yo tengo una palabra que mi madre me dijo cuando salí de su lado: nunca estás sola, hija, estás con Dios y Él te acompaña a donde vaya. Eso es lo que yo me llevo. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Adelante, Germet. Buenos días con todos. Sí, realmente a mí también me hizo un nudo en la garganta. Sin embargo, siento que eso nos enseña a seguir avanzando, creer en nosotros mismos y no dejar que, a pesar de las voces negativas que hay alrededor en el mundo, o sea, que siempre lo vamos a encontrar. Así hagamos las cosas bien, siempre nos van a criticar. Escuchemos la voz de nuestras almas y sigamos persistiendo, siendo constantes y creer en Dios, en el universo, que Él tiene muchos mejores planes para nosotros. Que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno por sus apreciaciones, familia Cocreati Imparable. Sí, recordemos que la fe es la certeza de algo que no se ve y no solamente se trata de pedir, se trata de actuar, ¿cierto? O sea, acción masiva contra todo pronóstico. O sea, una persona tiene la posibilidad de poder lograr cualquier objetivo en su vida. Laín García con los 15 años nos los demostró. Por eso es hoy en día mentor de mentores también. Claro que sí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vamos a ver el día de mañana. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Chau, chau. Nos vemos. Chao.